Vamos a continuar hablando de tipos y sombras en el arca de Noé y sé que van a tener una explosión, por así decir, de revelación cuando escuchen lo que está escrito aquí. Génesis 6, del 6 al 8, está preparando el escenario. Y la historia del arca de Noé a menudo se enseña en la iglesia, en las iglesias para los niños, los servicios para los niños los domingos. Se habla como algo muy bonito, pero no, eso no quiere decir que solamente es una historia para niños, sino que está cargado de tipos y sombras. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vemos en este pasaje algo que generalmente no tenemos en cuenta, y eso es que Dios es una persona emocional. Tiene emociones. Siente, ay, Dios es igual que yo. No, nosotros somos igual que Él, ¿verdad que sí? Porque fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Así es que vemos a un Dios emocional que siente al igual que nosotros sentimos. Y en el cielo dice la Escritura que Dios enjugará todas las lágrimas, pero se nos olvida que las lágrimas de Él serán enjugadas también, porque su corazón ha sido quebrantado más que el de cualquier otra persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? En este pasaje, el Señor está triste por haber hecho al hombre hasta el punto de estar afligido en su corazón y siente que no hay esperanza para el hombre. La hermosa creación que Él ha hecho será destruida por la violencia. Así es que muchas veces nosotros forzamos la mano de Dios, forzamos el que Dios tome acción cuando Él no quiere hacerlo. Pero nuestro comportamiento, nuestra rebelión lo obligan a Él debido a la justicia a tomar acción. Y vemos que esto es exactamente lo que está pasando en la tierra en este tiempo. En el verso 8 de Génesis, todo cambia. Debido a que Dios es justo, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor y Dios le da a Noé una manera de escapar de su ira en la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto es algo importante a entender, porque la violencia era la razón principal que disgustaba a Dios. Y no es de extrañar que el Mesías haga referencia a esto también en Mateo 24, 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé. Y hagamos un paréntesis aquí. ¿Es o no es? Es. La violencia, la anarquía está escalando de una manera impresionante. Así que Jesús, como profeta, está hablando y diciendo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre en este último tiempo. Ahora, ¿cómo entra el arca de Noé? ¿O cómo cabe? ¿O cómo podemos ver el arca de Noé en Mateo 24? Jesús está profetizando un tiempo al comienzo de su reinado milenial. Este sería un momento de la segunda venida. Todos entendemos que Jesús viene a buscar a su iglesia en el rapto, pero Él no toca tierra, sus pies no tocan la tierra. En la segunda venida, cuando nosotros regresamos con Él a la batalla final, ahí entonces es que está haciendo referencia a esto.
Así que este sería el momento de la segunda venida, cuando Él toca tierra, hay un gran terremoto y acontecen muchas cosas de las cuales ahora no vamos a entrar a mirar. Viene en ese tiempo, escuchen esto, ocurrirá la separación del trigo y la cizaña. Y esta separación del trigo y la cizaña es un tipo de arrebatamiento, pero no donde la gente sube y obtiene coronas, posiciones y mantos, sino que los malvados son quitados de la tierra. En Mateo 13, del 39 al 42, Jesús da una descripción del trigo y la cizaña y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, Jesús no interpreta todas sus parábolas, pero sí decide interpretar la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:40. Los ángeles vienen a sacar a la gente de la tierra. Y esto es una referencia a una sombra que vemos en el antiguo pacto con el arca, o el diluvio, de Noé. Uno de los tipos y sombras del diluvio de Noé es que las personas malvadas fueron removidas de la tierra de la misma manera que serán removidas en la segunda venida de Cristo. Una de las primeras cosas que hará cuando establezca su reino milenial en la tierra es eliminar de la tierra todo lo que ofende. Ahora miren esto. Vamos a ver la madera de cedro, y brea. Dice, hasta un arca de madera de gopher. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la hará de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. La primera instrucción que Dios le dio a Noé fue hacer el arca de gopher, madera de cedro. A diferencia de la mayoría de las otras maderas, esta no se pudre fácilmente cuando se sumerge en agua. La madera de cedro tiene la capacidad de endurecerse hasta alcanzar un estado fósil con la intemperie. La diferencia del roble, el arca y otras maderas duras es que se desintegran, pero la madera de cedro puede absorber agua y mantenerla. Así que es uno de los mejores materiales para la construcción de templos y palacios. Una de las cosas más interesantes de la madera de cedro es que también tiene un significado espiritual de protección. Cada vez que se le pedía a Israel que construya algo en las Escrituras, ellos debían usar cedros del Líbano. Hay un tono, por así decir, espiritual de protección. La mayoría de los cedros crecieron en el Líbano. La segunda instrucción que Dios le dio a Noé fue cubrir el arca con brea por dentro y por fuera. La palabra para brea en el hebreo es kofer, que significa cubrir. Pero la raíz de esta palabra, y aquí es donde vemos las profundidades de la palabra de Dios, los misterios que están escondidos y que son revelados a aquellos que se toman el tiempo para inquirir de ella. Escuchen esto. La raíz de esta palabra en hebreo para brea, kofer, que significa cubrir. La etimología o la raíz de esta palabra es la palabra kafar, que también se traduce como expiación. Así que cuando Dios le dice a Noé, que no tenía la menor idea, obviamente, fíjense lo importante que es obedecer. Yo no tengo que entender, yo necesito obedecer. Y nosotros podemos estar construyendo un arca en nuestra familia sin entender que la brea que le estamos poniendo, para cubrir, para calafetear, por así decir, el botecito, su raíz es
expiación. Esta palabra expiación significa literalmente cubrir, reparar una herida. El sumo sacerdote expiaría los pecados del pueblo cubriendo el propiciatorio con sangre. Expiar es cubrir con sangre. Y cuando yo estoy cubierta con sangre, ese pecado que estaba ahí recurrente, Dios no lo ve. Wow. Entonces, la brea es un tipo y una sombra de la cobertura de la sangre de Jesús. Así como la brea aceitosa protegió el arca de las aguas del juicio, escuchen, así la sangre de Jesús nos protege del pecado y del juicio. ¿Cuántos dicen amén? La instrucción de Dios fue hacer un arca o una barca flotante de madera de 625 pies por 104 pies por 62 pies. Era una forma muy particular de hacer un barco. Ahora recuerde, nada se había visto en la tierra así. No se conocía ninguna cosa. Ellos dirían, en nuestros términos, esto parece una nave espacial. En la manera de expresarse de ellos, ¿entienden? Nunca antes había habido una inundación, nunca antes había llovido, porque dice que salía un mist, un rocío de la tierra, pero ahora son abiertos los abismos y comienza a llover copiosamente. Habían casi 100,000 pies cuadrados dentro de esta barcaza, con 97,700 pies cuadrados de espacio utilizable. Se estima que el arca pesaba 14,000 toneladas vacías. Ahora, veamos qué tipología hay o qué sombra hay en las tres cubiertas, o los tres pisos, o los tres niveles, una ventana y una puerta. Génesis 6:16, abran el corazón, ábranlo. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Esta arca tiene 3 niveles. El nivel superior tiene la ventana y el nivel medio tiene la puerta. Esta arca es un símbolo de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nivel fundacional representa al Padre, porque es el Padre quien los está protegiendo de la ira de la tierra. Es parte de la barca que se sienta en el juicio del agua y levanta el arca sobre el juicio. Mientras que el nivel inferior flota, está hablando de la protección del Padre contra la tierra. El nivel del medio o el segundo piso representa al Hijo, porque Él es la puerta. Y es ahí donde estaba la única puerta de este barco. La puerta estaba en el segundo nivel del arca y esto es evidente porque las otras cubiertas se conocen como la cubierta superior y la cubierta inferior. Jesús, el Hijo de Dios, es la única puerta y el único camino a la seguridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Solo podemos ser protegidos por el Padre si atravesamos la puerta que es el Hijo. Amén. El nivel superior representa la obra del Espíritu Santo. La cubierta superior contenía la ventana donde se soltó la paloma 3 veces. La paloma es también un símbolo del Espíritu Santo. En este nivel superior está profetizando, por así decir, del aposento alto cuando el Espíritu Santo caería sobre el pueblo de Dios en el libro de Hechos capítulo 2. En el texto griego original se dice que estaba esperando en el aposento alto, estaban esperando, es decir, en el tercer piso o en el tercer nivel de un edificio. Es un antitipo de los 3 niveles de Noé. ¿Les parece eso algo maravilloso? Ahora veremos el arca
de una manera muy diferente. ¿A quién vamos a ver? A Jesús, al Espíritu Santo y al Padre levantando esa arca sobre las aguas de juicio para proteger a 8 personas. Ahora vamos a mirar los números proféticos. La mayoría de los cristianos, esta lección es bastante larga, aprenden en la escuela dominical que los animales entraron en el arca de 2 en 2, ¿verdad que sí? Ahora, sin embargo, solo se permitía la entrada de 2 de cada animal inmundo, macho y hembra, mientras que se le permitía la entrada a 7 de cada tipo de animal limpio, macho y hembra. Habían 7 de cada animal limpio, porque una vez que el arca descendiera nuevamente, Noé iría luego a sacrificar 1 de cada uno de los animales limpios, dejando así 3 parejas para reponer la tierra. Note cómo solo habían 8 personas en el arca, 4 hombres y 4 mujeres. 4 es el número de la tierra y 8 es el número profético de los nuevos comienzos. Así, Dios llena la tierra con la gente del arca. Representa el número de Jesús, el Mesías. Jesús fue crucificado, colgado en el medio o en el centro con 2 ladrones, 1 a cada lado. Él es el segundo hombre o el segundo Adán. Él es el centro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, colgado en medio de las 3 cruces durante la crucifixión. Recuerde que el segundo nivel del arca es de Él. 2 de cada especie de animal inmundo y 7 de cada animal limpio subieron al arca, desfilando de 2 en 2 por la única puerta que había en el arca en el segundo nivel. Esta es la razón por la que los cristianos creen que Dios creó al hombre y a la mujer para cohabitar, no hombre con hombre o mujer con mujer, porque es un diseño que tiene un propósito para llegar a un fin específico. Este era el plan de Dios para el matrimonio en la tierra. Entonces los animales debían entrar en el arca de 2 en 2 por la puerta macho y hembra. Pero entonces había uno de estos animales limpios que significaba que iba a entrar solo por esa puerta y ese estaba marcado para el sacrificio. Tuvieron que entrar por la puerta para ser salvos. Todo esto apunta a Jesús, el Salvador de la humanidad. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo se llevaron 2 animales inmundos. Inmundo significa que no debían comerse. Proféticamente Dios está diciendo que los inmundos tienen que venir a través de Cristo para ser salvos y limpios. Se tomaron 7 de los animales limpios. 7 es un número profético de cumplimiento, de perfección, pero también proporcionó un animal para ser sacrificado cuando el arca llegó a su destino o volvió a asentarse sobre la tierra, dando 3 conjuntos de 2, lo que representa la Trinidad. 6 es el número del hombre. Así que vemos que Dios también utiliza patrones numéricos para hablar de su gracia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Enoc. Dice Génesis 7, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé es en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, el agua venía de 2 lugares. El agua del diluvio, de la lluvia y de una apertura sobrenatural de agua desde arriba,
de la tierra. La puerta permaneció abierta. Escuchen. Durante 7 días, que habla de tipo y sombra del periodo de la tribulación que durará 7 años. Y durante esos 7 años de la gran tribulación, una gran cantidad de personas vendrá a los pies de Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos que orar por esos santos que van a encarar tantas cosas terribles, ¿verdad? Este es un tiempo de gracia y arrepentimiento antes de la destrucción. Esto es indicativo de esa tribulación de 7 años que vendrá sobre la tierra cuando el Señor comience a hacer que la gente regrese a Él. Él va a restaurar a Israel. La teología de reemplazo es una herejía. Israel nunca llegará a ser reemplazado por la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel tiene un pacto perpetuo con el Padre. Así es que Dios hará que sus vendas sean quitadas de sus ojos y tendrán la oportunidad de reconocer que Jesús es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Así que vemos aquí que Él restaurará a Israel al lugar que le corresponde y traerá su ira sobre la naturaleza pecaminosa del hombre sobre la tierra. Entonces vemos que el arca de Noé es un tipo y una sombra de un arrebatamiento, pero no del arrebatamiento de la iglesia. Escuchen. Enoc es un tipo y una sombra de la iglesia, protegido del diluvio mediante un arrebatamiento. Él es la primera persona nacida en la 7ª generación desde Adán y es quitado. Él está vivo en el cielo en este momento. A lo mejor está escuchando el seminario. Antes de que Dios se lo llevara, Enoc deja varias profecías, la primera de las cuales es el nombre de su hijo Matusalén. Matusalén significa cuando muere llega el juicio. Hay 2 escenas de arrebatamiento que tienen lugar en esta historia, una tipología doble. Un grupo está representado por Enoc, los redimidos que serán arrebatados antes de que comience la tribulación. Por favor, diga amén. Y el siguiente grupo está representado por Noé, los que serán arrebatados en la tribulación, específicamente los 144,000 judíos. Noé es un tipo de Israel y Enoc es un tipo de la iglesia. Enoc no ocupa mucho espacio bíblico, pero sí lo suficiente para que se entienda su historia y su propósito. Escuchen esto. Vivió 365 años en la tierra. Este es un año por cada día de una rotación completa en el calendario solar, por lo que Enoc representa el tiempo en la tierra. Además está decir que hay 2 calendarios, solar y lunar, y el pueblo judío usa el calendario lunar y ese es el calendario que se ve con mayor frecuencia en la Biblia. Entonces, Enoc es el 7º hombre desde Adán, por lo que es la primera persona en la 7ª generación de la humanidad. Recuerde que 7 es el número de consumación en la tierra, ¿verdad? Y de perfección en el cielo. Enoc da 2 profecías. Una de ellas está registrada en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Si tienen preguntas acerca de los escritos del libro de Enoc, que se ha vuelto extremadamente, como diríamos, famoso en este tiempo, escríbanme la pregunta y les voy a contestar después porque no tengo tiempo ahora. Miren lo que dijo Enoc. Judas 1, 14 y 15 dice, en realidad, Judas tiene un solo capítulo. Así que Judas 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que hay una validación aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la genealogía es importante.
diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, esta profecía no se trata del arrepentimiento, sino de la segunda venida de Cristo. Confirma que ya ha tenido lugar un arrebatamiento con Cristo regresando decenas de millares de sus santos, y ahí vamos a estar nosotros. La otra profecía de Enoc fue a través del nombre de su hijo, Matusalén, que como ya dijimos, significa cuando muera vendrá el juicio. Según la cronología de la Biblia, el diluvio se produjo el mismo año en que murió Matusalén. Mientras Matusalén vivió, hubo un periodo de gracia. Enoc es una figura muy profética en las Escrituras que representa el séptimo hombre desde Adán, cumplimiento, un ciclo terrestre de 365 días, un rapto, y profetiza a través de su hijo Matusalén la destrucción venidera de la tierra. La vida de Enoc sirve como el primer tipo y sombra del rapto que aparece en la Biblia. Y el arca de Noé sirve como el primer tipo y sombra de la salvación de Israel durante el tiempo del juicio de Dios sobre la tierra, específicamente los 7 años de la tribulación. Ahora vamos a ver la tipología de 40 días y 40 noches. Génesis 7, 12 y 16 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Lo primero que se hace evidente en este pasaje es el patrón de 40 días y 40 noches. Esto es significativo porque este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, el diluvio de Noé duró 40 días y 40 noches. Diluvio, llovió 40 días y 40 noches. Se requerían 40 días para llorar a los muertos. Moisés estuvo en la cima del monte 40 días y 40 noches. Moisés intercedió por Israel postrado ante Dios 40 días y 40 noches. Los 12 espías hebreos, espiaron a Egipto durante 40 días. Goliat se burló del ejército israelita durante 40 días y 40 noches antes de que David lo matara con una honda. Elías anduvo con las fuerzas de una comida durante 40 días y 40 noches. Jonás predicó en Nínive durante 40 días. Quiero hablar del calendario brevemente que tenemos al final del servicio del ministerio del pastor Mark Biltz. Ahí habla de que Jonás predica en Nínive 40 días y 40 noches, comenzando con el tiempo del arrepentimiento de Teshuvah que viene ahora en septiembre este año. Fue un tiempo específico que Jonás predicó. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús fue visto durante 40 días después de resucitar, Hechos 1:3. Ahora vamos a ver el periodo de gracia antes del juicio. Un gran teólogo que se llama Clarence Larkins afirma en el capítulo sobre el libro de Números de su libro Verdad Dispensacional que el número 40 es un número de prueba. Larkins afirma que Dios usó este patrón para mostrar que el Señor no se apresura a juzgar. Él le da un tiempo a la gente para arrepentirse y volver sus corazones hacia Él. Noé había estado predicando durante 120 años a todos los que le rodeaban. La gente venía de lejos a mirar aquella cosa extraña que él estaba construyendo, y él ahí usaba eso como un púlpito para predicarle a la gente. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaba. No creían. Él predicaba y construía su arca.
Y si bien se sabe que solo Noé y su familia se salvaron, lo que no sabemos es cuántas personas se arrepintieron y murieron. La gente vio el despliegue poderoso del Señor llamando a estos animales que llegaron a la puerta del arca solitos. Nadie los fue a buscar. Nadie los trajo con una soga. La gente vio cómo llegaban los animales y cómo se cerró la puerta. Eso tiene que haber sido un estruendo tremendo. Y cuando esa puerta se cerró, estoy seguro que los que estaban cerca, porque esto aconteció repentinamente, aunque Noé sí sabía, porque el Señor le avisa y le dice, en 7 días te vengo a buscar, prepara los matules. Estoy seguro que se corrió la voz rápidamente y la gente comenzó a llegar al arca, porque cuando vieron la puerta cerrada dijeron, un momento, se cerró la puerta, yo no sé qué cosa es esto, este artefacto extraño, gigante, calafateado de brea, y yo no entré. ¿Qué está pasando aquí? Así que el pánico, los gritos, los golpes de las personas tratando de que Noé abriera la puerta como si hubiese sido algo que él decidía, sin entender que fue Dios quien cierra sobrenaturalmente esa puerta, tiene que haber sido un momento caótico en la tierra, lo cual implica que es posible que muchas de esas personas no hayan sido salvos físicamente, pero sí en ese momento aprovecharon la oportunidad para arrepentirse. Y Dios es misericordioso incluso en el juicio. Si hubiéramos sido nosotros los que cerramos la puerta del arca, decimos, ¿ahora quieres entrar? Pues mira que no. Pero ustedes lo saben. Pero el Señor... Todo el que clamó en ese momento y se arrepintió verdaderamente de no haber creído la predicación, Él los recibió. Porque al final del día, Él lo que quiere es que todo hombre sea salvo. Gloria a Dios. Así es que vamos a ver, de acuerdo con los otros patrones proféticos, el 8 es una serie de 5 que equivale a 40. Esto podría interpretarse como 8 periodos de gracia para poder empezar de nuevo. El significado de este número 40 en las Escrituras representa un periodo de gracia que precede a un nuevo comienzo. 5, número de gracia. 8, número de nuevos comienzos. Los periodos de gracia podrían ser que Dios le diga a su pueblo que no desea emitir este juicio. Su justicia exige juicio a veces. Sin embargo, Él brinda tantas oportunidades de arrepentimiento como sea posible. Dios mismo encerró a Noé y su familia. Este es Dios sellando a aquellos que ha redimido en el arca de la seguridad. ¿Quién es el arca de la seguridad? Cristo. Entramos por el segundo nivel. La puerta. Padre, Hijo en el centro y el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Así es que vemos cómo Dios sella a aquellos que han sido redimidos en un arca de seguridad, preservando y libertando o liberando a los justos durante los tiempos de ira. Dice Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Esa palabra hebrea, levantar o elevar, es nasá. El arca se elevó por encima del juicio, convirtiéndola en un tipo y sombra de un arrebatamiento. La escena del rapto aquí no es el rapto de la iglesia, sino el arrebatamiento de los 144,000 judíos. Es una señal de Dios que convierte a la nación judía al Mesías, lo cual ocurre durante la tribulación. ¿Por qué? Porque va a suceder lo mismo. Esta gente están predicando. Dicen que siguen al Mesías en todo tiempo y de repente desaparecen. Pero ya hay un precedente. Ya hubo otro grupo de gente que aunque
Los incrédulos van a decir que nos llevaron los extraterrestres con los dedos largos y toda la cosa fea esa. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Hay un precedente, hay un historial, y esa gente que va a estar viva durante la tribulación en Israel o donde quiera que se encuentre un judío en ese tiempo, va a decir, un momento, hubo un grupo de cristianos que desapareció de la tierra y ahora esta gente, mi gente, también fueron raptados. Un momento, abran la Torá, busquen qué dice la Torá y qué se van a encontrar, tipos y sombras, lo cual van a entender, porque ellos conocen muy bien el lenguaje del Señor. Amén. Así que el periodo de la tribulación en sí y todo lo que ocurre muestra cuán sufrido es Dios. Primero, el arrebatamiento de la iglesia va a sacudir al mundo entero y va a crear un vacío que permite que el anticristo y su gobierno lleguen al poder. El arrebatamiento de los 144,000 del pueblo judío es lo que causa esa conmoción tan grande y ellos entonces dicen, no, espérate, hay que entrar por la puerta. Luego estarán también los 2 testigos de que habla el libro de Apocalipsis, quienes son asesinados, resucitados y luego arrebatados directamente al cielo delante de todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vamos a ver 1 año y 17 días en el arca. Dice que el Señor en Génesis 8 dice que el Señor se acuerda de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Llovió 40 días y 40 noches, pero después, por 150 días, comenzaron a retirarse las aguas. Y reposó el arca, en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Este es el juicio de la tierra y la ira de Dios fue derramada. Hubo un momento en que dejó de llover y las aguas de la inundación comenzaron a retroceder lentamente. Y este pasaje explica cuánto tiempo tomó para que se vieran las cimas de las montañas, cuánto tiempo tardó el arca en tocar tierra y cuánto tiempo tardó en abrirse la puerta del arca. Pasaron 5 meses, 150 días antes de que las aguas comenzaran a retroceder. Abraham usó el calendario lunar de 360 días, que era comúnmente conocido en Ur. El relato de Génesis sobre el diluvio en los días de Noé se ilustró este año registrando el intervalo de 150 días hasta que las aguas disminuyen de la tierra. En otras palabras, un periodo de 5 meses tiene exactamente 150 días de duración o 5 meses de 30 días. Noé y su familia estuvieron en el arca por un total de 1 año y 17 días. Pasaron 7 días antes de que comenzaran las lluvias, en Génesis 7:10, y la lluvia comenzó el día 17 del segundo mes. Y Noé y su familia abandonaron el arca el día 27 del segundo mes del siguiente año. Este periodo de tiempo da la totalidad del tiempo que estuvieron en el arca. Ahora vamos a ver carne versus espíritu. Dice Génesis 8, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho
y envía un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo y la paloma son tipo y sombra de la naturaleza del hombre. El cuervo es la naturaleza de la carne y la paloma es el espíritu. El cuervo es un ave que se alimenta de carne muerta y por lo tanto no era necesario que regresara al arca. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza pecaminosa del hombre y había cadáveres por todas partes en la tierra, lo que representa la naturaleza del hombre que alimenta con carne las cosas de la carne. Fue tras el cuervo que Noé envía la paloma. La razón por la que Noé envía el cuervo es indicativo de las dos naturalezas de la humanidad. Primero, nace el hombre pecador natural y luego nace el hombre espiritual. La humanidad nació en pecado, pero el hombre espiritual nace cuando acepta a Cristo y nace de nuevo. Ahora vamos a ver qué significan los 3 vuelos de la paloma. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo y esto se ve por primera vez cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús como una paloma en su bautismo y esto lo vemos en Mateo 3:16. El primer vuelo de la paloma es como tuvo que operar el Espíritu Santo antes de que las personas pudieran ser llenas del Espíritu. El Espíritu Santo estaba saliendo a la tierra en el Antiguo Testamento y no había dónde aterrizar. ¿Por qué? Porque Él venía sobre reyes, sacerdotes y profetas, pero no podía quedarse. Él iba, los capacitaba para algo que necesitaba que hicieran y se retiraba de nuevo. Fíjense que David le dice, no quites de mí a tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es una desolación lo que se siente si ahora se nos fuera quitado la persona del Espíritu Santo. Una diferencia como del día a la noche, muy grande. Nosotros nunca sabremos cómo se siente eso. Amén. Por lo tanto, en ese momento presente, el Espíritu Santo no podía llenar al pueblo de Dios porque Cristo aún tenía que ir al Padre y enviar al Espíritu Santo como agente de Dios sobre la tierra. Así que Él solo podía posarse o venir sobre ellos, sobre las personas y luego retirarse. Y esto fue todo lo que se pudo hacer en el antiguo pacto. Hay muchas referencias en la Biblia que señalan a la paloma como un símbolo del Espíritu Santo. En su segundo vuelo, la paloma regresa con una ramita de olivo y es un símbolo de Israel y la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. La paloma está profetizando que el Espíritu Santo encontrará un lugar donde posarse, donde aterrizar en Israel. Y esto lo vemos en Hechos 2, en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4. Noé espera 7 días más antes de enviar la paloma por tercera vez. El tercer y último vuelo de la paloma nunca más regresa. El arca desciende, se abre la puerta y lo primero que ellos ven es un arco iris. Y esto representa el vuelo final de la paloma o el último día. El movimiento del Espíritu Santo es un avivamiento que vendrá mundial. Así que la apertura de la puerta y la aparición del arco iris representan el nuevo reino milenial y la renovación de la tierra. 3 no es solo el símbolo de la Trinidad, sino que también representa proféticamente una consumación divina, es decir, consumado es. Es un nuevo comienzo y una nueva tierra. Y así llegamos al final de esta segunda clase. Espero que estén aprendiendo, espero que estén recibiendo esa revelación que solo el Señor nos puede dar. Nos vemos en la próxima clase.